Un día de estos, comentando con unos feligreses sobre cómo leían la Biblia y me hacía ilusión ver cómo se encontraban delante del texto, preguntándose cosas, decían: Padre, esto de los evangelios, a ver, ¿cómo es? Porque claro, si todos vivieron al Señor y escribieron pues lo que vivieron con Él y sus experiencias, ¿cómo es, por ejemplo, me decía uno en concreto, que Jesucristo, cuando resucitó y se presentó a los apóstoles y les ofreció su paz, dice el texto de San Juan, que sopló sobre ellos y le dijo: recibid el Espíritu Santo? Muy bien. Pero resulta que nosotros pensamos o creemos que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo cuando el día de Pentecostés, que esto ya corresponde a los Hechos de los Apóstoles de San Lucas. Bueno, Padre, ¿cuándo recibieron los apóstoles el Espíritu Santo? Por eso en el día de hoy os damos la bienvenida a Veamos, este espacio donde plantearemos durante unos 20 minutos cosas que pueden aclarar ideas para vivir mejor en cristiano, y un lugar donde podéis presentar vuestras dudas o vuestras preguntas y vamos a intentar resolverlas o al menos compartirlas. Por eso en el día de hoy queremos salir al paso de esta propuesta que nos hacen Gabriel y Graciela de Montevideo, de Uruguay, en que se preguntan precisamente esto: ¿se contradicen los evangelios? Veamos. Como siempre, saludamos con afecto a todos los televidentes de Veamos y tenemos que invitaros, y lo hacemos con lujo y con alegría, pues a estos estudios de Nazaret TV, que es desde ahora vuestra casa y nos alegra que así lo sintáis. Entonces, en el día de hoy, como decíamos en la introducción, vamos a hablar con el Padre Enrique sobre los evangelios, las diferentes versiones, aquellas pequeñas contradicciones en que a veces nos podemos encontrar, que la verdad es que, Padre Enrique, me hace ilusión que haya creyentes que encuentren contradicciones en los evangelios, porque al menos quiere decir que los leen y que se fijan y que los piensan y que los meditan. Esto yo creo que es un punto interesante. Pero desde el punto de vista del creyente que se pregunta precisamente eso, ¿qué le decimos, Padre? A ver, es de explicación complicada, porque... Bueno, pero usted lo hará fácil. Que... No lo sé si lo haré fácil o difícil. Vamos a intentarlo. Porque, mira, primero empezamos, si te parece, con un ejemplo un poco extraño. Venga. Después, a partir de allí, iremos tirando. Cuando hay un hecho delictivo, cualquiera, y ese hecho lo ven 4 personas diferentes, y se va a juicio y se pregunta a cada una de las 4 personas lo que ha visto, parece que sean 4 casos totalmente diferentes. Y todos dicen la verdad, pero cada uno lo ha visto desde su punto de vista. Y entonces a veces parece que se contradigan. Lo que pasa es que no es exacto esta comparación con los evangelios. ¿Por qué? ¿Cómo se crean los evangelios? Claro, si los evangelios los escribiesen directamente los apóstoles, ellos mismos, sí que hay 2 evangelios que parece que los escriban los mismos apóstoles, que serían Mateo y Juan. Pero hemos de entender varias cosas para entender las diferencias entre los evangelios. Primera cosa, los evangelios en origen eran muy sintéticos y por eso dicen solo cosas fundamentales, sacándose de encima muchos detalles. Esto, por ejemplo, Marcos, que es el más antiguo, en el año 50 más o menos, escribe su primer evangelio, lo escribe, parece, para la Iglesia de Roma, bueno, siguiendo la predicación de San Pedro, bueno, pero recordemos que escribir libros era carísimo en aquella época. Entonces ha de ser un texto lo más sintético posible. Pongamos un ejemplo. Escribir un libro, los libros en aquella época, y más desde que el siglo anterior, el siglo I antes de Cristo, un tal Marco Antonio, el de Cleopatra, Marco Antonio, sí, hombre, roba la biblioteca de Pérgamo y se la regala a Cleopatra para que amplíe la gran biblioteca de Alejandría.
para que no se puedan copiar los libros, prohíbe la exportación de papiro. Entonces los libros ya se hacían de pergamino, pero en Pérgamo es donde se hace por primera vez de forma industrial el pergamino, y por eso se llama Pérgamo. Sí. Qué curioso. Que Pérgamo es en la actual Turquía, la antigua Asia Menor. ¿Qué pasa entonces? Para hacer un libro, para entender lo caro que es, en aquella época, hoy no, hoy es muy barato hacer un libro. Claro. Hoy, por el sueldo de una hora aquí en Barcelona, se compra una Biblia. Por el sueldo, una Biblia no cuesta nada. Claro. Por 8 o 9 euros tienes una Biblia barata. Después hay algunas mucho más caras, pero encuentras. Resulta que en aquella época, para escribir, se usaba el pergamino, decimos. Pergamino son hojas que no son de papel, sino de cuero, de cualquier animal, pero normalmente de oveja. De piel de oveja. Piel de oveja. Para entendernos, una oveja daba para 4 folios. ¿Solo para 4? Solo para 4. Después con trozos más pequeños se pueden hacer libritos más pequeñitos, algún trozo, pero de aquí, lo que sea hoy dirá 4 así, 4 hojas por oveja. Claro, si una Biblia tiene 1000 páginas, son 250 ovejas. ¿Qué hay? Que matarlas, curtir las pieles, hacer las hojas, curtirlo todo, hacer hojas de eso. Y después alguien que se dedica a copiarlo. Madre mía. Entero. Claro, un libro era carísimo. Claro. Entonces, claro, para hacer libros, un libro entero, quiere decir una Biblia entera, era carísimo. Y esto prácticamente fue así hasta la invención de 2 grandes cosas. La invención del papel, que trajeron de China, pero eso lo trajeron ya en la Edad Media. Y al final de la Edad Media, la invención de la imprenta, con Gutenberg. Eso hizo abaratar costes, claro. Pero muchísimo. Entonces, claro, resultaba que tanto es así que, por ejemplo, pongamos un caso. En el siglo IV, con la libertad religiosa, el Papa tenía una buena biblioteca. 300 volúmenes. 300 volúmenes. Y era considerada una buena biblioteca. Pero si hay hoy en día, cualquier persona culta que le guste leer y ya tenga una cierta edad, y le guste leer y tener libros, aquí en Barcelona puede tener una biblioteca en su casa normal de 2, 3, 4.000 libros. Imagínate, con los 300 de... Con los 300, que era el Papa el que tenía la gran biblioteca. La gran biblioteca. Y tenía 300.000. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque entonces se veían obligados a hacer los evangelios pequeños, porque era muy caro. Bueno, pongamos un ejemplo, por ejemplo, del Antiguo Testamento. Uno dice, el Antiguo Testamento pues son esos 40 y pico libros del Antiguo Testamento, del canon alejandrino, por ejemplo, que resultaba que como libro no existía hasta el inicio de la Edad Media. O sea, el Antiguo Testamento como libro entero. El libro entero no, existía el canon que decía que eran tantos libros. Y entonces cada libro era un rollo. Claro. Entonces uno iba a la sinagoga y había un gran armario y habían todos los rollos. Cogemos el rollo, el libro dicen, pero es el rollo del profeta Isaías. Cuando lo dice el Evangelio, cogieron el libro del profeta Isaías, el rollo. Cuando Jesús va a Nazaret, ¿no? Sí. Desenvuelven y leen. Entonces cada libro del Antiguo Testamento era un libro. Biblia es colección de libros. Claro. ¿Cuánta gente tenía la Biblia entera en su casa? Nadie. Claro, es que... Nadie. O sea, en el Antiguo Testamento solo el templo y las sinagogas tenían casi todos los libros. La gente normal, bueno, puede ser que alguien muy rico tuviese, pero la gente normal no los tenía. De ahí que la gente aprendía de memoria los libros y sabían no solo capítulos enteros, sino hay gente que sabía hasta libros enteros de memoria, porque lo necesitaba. Pongamos, más adelante, siglo XII, finales del siglo XII, un gran santo como fue San Francisco de Asís. Solo tuvo un evangelio, no una Biblia, un evangelio. Todo lo demás le fue prestado para ir leyendo, pero en propiedad, de acuerdo que era el pobre de Asís, pero en propiedad solo tenía un evangelio. Bueno,
¿Por qué digo todo eso? Porque cuando escriben los evangelios han de ser lo más sintéticos posibles, porque es carísimo de pasar de unos a otros. De hecho, incluso muchos cristianos, en muchas iglesias, y esto pasó toda la Edad Media y hasta la imprenta, e incluso después de la imprenta la gente usaba resúmenes de la Biblia, y a veces tenía una serie de los dichos del Nuevo Testamento, pero no tenía las Biblias enteras. La gente, hablamos incluso curas, incluso parroquias, tenían el misal, tenían algunos textos devocionales, pero la Biblia, algunos libros, porque era carísimo al principio. Después, a partir de la imprenta y del papel, todo esto baja de precio y ahora no, ahora se puede tener todo. Decíamos eso porque entonces Marcos hace un evangelio muy corto para que se pueda difundir fácilmente e ir a todas las comunidades que puedan tener su evangelio. Y entonces se va copiando y enviando de un sitio a otro. Sí, pero claro, que tengan en cuenta nuestros televidentes que no copiar no era enviar a la fotocopiadora. No, copiar era a mano, con tinta y a mano, y con gente que tuviese buena letra. Sí, porque si no... Si no, no se entiende lo que se pone. Claro. Bueno, de hecho, claro, esto es en el año 50. En pocos años, 20 años después, se escriben Lucas y Mateo. Claro, Mateo se escribe para los judíos y desde el mundo judío. Algunos incluso creen que se escribió primero en arameo y después pasó al griego. No hay seguridad sobre eso, pero es una de las teorías. Otra vez se escribe para los judíos, del origen judío. Los otros no, son para los paganos. Y cada uno coge parte de Marcos y según su experiencia añade cosas. Y así tanto Mateo como Lucas harán según la experiencia, más uno tirando a San José, más el otro tirando a la Virgen y tal, de la infancia, de cosas, bueno, van añadiendo. Cosas que creen importantes que no ha puesto Marcos. Bueno, y pasan años, no muchos, otros 20 años. Y Juan escribe su evangelio. Y Juan es consciente de que su evangelio ha de ser diferente. ¿En qué sentido? Todo el mundo que habrá leído, que leerá a Juan, ya ha leído los otros tres. Claro. Porque ya estaban expandidos por toda la iglesia. Con lo cual, ¿cuál es la mentalidad de Juan? Voy a poner todo aquello que complemente a los otros evangelios. Lo que ya está puesto no me importa saltármelo, pero pondré muchos detalles que no están. Pongo un ejemplo muy pequeño. Resulta que si uno se coge los tres primeros y ve cómo Jesús escoge a los primeros 4 apóstoles, o sea, las 2 parejas de hermanos, a Santiago y Juan y a Pedro y Andrés, allí pone, pues pasó por el lago de Galilea, vio a estos 2 hermanos y después vio a los otros 2, los llamó, dejaron las redes, eran pescadores y se fueron con él. Y uno diría, ¿eso es verdad? Porque resulta que Juan dice otra cosa. Juan dice que Andrés y Juan eran discípulos de Juan el Bautista. Y un día se van a ver a Juan Bautista. Y Juan había bautizado hacía muy poco a Jesús. Y le preguntan por el Mesías. Y pasa Jesús en ese momento por allí. Y dice, este es el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Dejan a Juan y se van con Jesús. Claro. Y se pasan esa noche con él. Es curioso que además Juan da detalles. Dice, el momento en que conocimos a Jesús era la hora 10ª, o sea, media tarde. Bueno, poco más de media tarde, 1 hora más de media tarde. Bueno. Y después nos dice que fueron a presentar a sus hermanos, a Pedro y a Santiago, a Jesús. Y ya lo reconocen como el Mesías. Entonces, cuando Jesús va al lago de Galilea y los llama, ya se conocían. Claro. Ese es el momento en que lo dejan todo para hacer de apóstoles con Jesús. Pero ya lo conocían. Si uno solo ve los primeros 3 evangelios, qué raro. Jesús va, los llama y de repente lo dejan todo y le siguen sin conocerlo. No, lo conocían. Por eso, cada evangelio va completando un poco el otro, porque son tan sintéticos que nos faltan cosas.
De hecho, en el siglo II, aunque faltaban tantas cosas en los evangelios a nivel de curiosidad humana, Sí. porque nosotros somos curiosos y queremos saber, entonces se empiezan a generar todos los evangelios apócrifos, que son evangelios de curiosidad. O sea, evangelios, hay dos tipos, los gnósticos y los no gnósticos. Digamos, en palabras mías, los devocionales y los gnósticos. Los devocionales son aquellas cosas que hubiéramos querido saber y no se nos dicen en el Evangelio, pues nos las explican de forma un poco catequética. Y eso no quiere decir que no pueden haber verdades que no están en los Evangelios. Sí. Pongamos el ejemplo clásico. Solo los apócrifos nos hablan de San Joaquín y Santa Ana como abuelos de Jesús. Es verdad. Y están allí en los apócrifos. Claro. No están en los evangelios normales. Y es muy posible que sea verdad. ¿Por qué? Porque puede ser una tradición que se ha mantenido oralmente y sale en los evangelios apócrifos. Entonces, cuando decimos se contradicen, ¿qué quiere decir? Que siendo las cosas muy sintéticas, cada uno le va añadiendo aquello que ve que no está y parece que se contradice. Pero en realidad son cosas que se van añadiendo para entenderlas mejor. Claro. Porque no estaban en los primeros escritos. O sea que por un lado, la interpretación que tenemos que hacer es cada texto se interpreta a la luz de los demás. Sí, pero también a la luz de a quién va dirigido. Pongamos un ejemplo. Cuando Mateo escribe con que escribe a los judíos, escribe con mentalidad judía, con lo cual quiere insistir en el cumplimiento de las profecías, cosa que los que escriben para los paganos, ¿qué importan las profecías? Si no las sabían. Si no les importaban las profecías, lo que importaba es Jesús. Pero entonces no insisten en las profecías. En algunas sí, en otras no. O por ejemplo, hay cambios. Si algún evangelio está hecho para una zona pagana, no romana, pues cambian el nombre de las monedas y hablan de los dracmas. Y si es una zona romana, pues hablarán de lo mismo y hablarán o de los talentos o de los denarios hablarán de forma diferente, adaptada al público que ha de leer. Para que lo entienda mejor. Para que lo entiendan de esa forma. Claro. Y entonces algunas tradiciones que uno no encontraría normales en Mateo se cambian para que lo entiendan la gente que va a recibir el Evangelio. Claro. Son contradicciones, no, son adaptaciones para entendimiento del pueblo. Pero el fondo y lo esencial es absolutamente idéntico. Claro. Las formas pueden ser diferentes y alguna explicación, incluso alguna parábola, incluso alguna cosa, puedes decir, bueno, parece que se contradigan, lo parece. En el fondo, cuando empiezas a mirarlo bien, ¿hay contradicción? ¿No lo dice de forma diferente? Sí. Claro. ¿Contradicción doctrinal? No. Pero si uno, y además esto los especialistas siempre insisten en un punto, si todo encajase perfectamente, sería una construcción humana. Porque las cosas nunca encajan perfectamente cuando cuatro personas diferentes explican el mismo hecho. Claro. Siempre hay los puntos de vista y los intereses de cada uno que lo explican adaptado a su mentalidad. Y eso es una cosa científicamente descubierta así. Si hay cuatro personas en un juicio que dicen exactamente lo mismo, eso está preparado. Y eso es falso. Si hay pequeñas contradicciones, entre comillas contradicciones, porque hay variantes pequeñas, eso quiere decir que no está preparado. Claro. Que realmente están diciendo lo que recuerdan haber visto. Pero de todas maneras, padre, en lo esencial hay unidad, vamos. Que es que en lo esencial, o sea, en lo esencial, los evangelios dicen lo mismo. Pero hay evangelios que insisten de una forma o de otra. Por ejemplo, todo lo que es la divinidad de Cristo y el sentido mesiánico profundo lo encontramos especialísimamente en San Juan y un poco menos en los otros. Pero eso no quiere decir que la encarnación no se vea también en los otros, pero a veces de forma un poco diferente. Es verdad que, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, siendo el más antiguo y que es casi a poco de resucitar a Jesús, pues, bueno, poco, unos cuantos años, pero no 50, sino 20, la teología está poco hecha y se nota que hay cosas que Juan las explicará muchísimo más desarrolladas. Claro.
o incluso Lucas o Mateo. Hay cosas de Lucas que representan, y eso lo representan fiel, la primera predicación de los apóstoles, y se nota que es primera predicación, porque no insiste en cosas que después se dará cuenta la Iglesia, meditando, que le faltan elementos a esa primera predicación, porque la Iglesia, el Espíritu Santo irá iluminando. Claro. Entonces sí, hay estas contradicciones de ver a veces explicaciones arcaicas y después explicaciones más elaboradas, que reflejan mejor lo que Cristo enseñó. Hemos de entender también que el Espíritu Santo tuvo que hacer mucho juego, porque los apóstoles no se enteraban de muchas de las cosas que Jesús enseñaba, y el Espíritu Santo tuvo que iluminarles muchas veces, y eso se nota, esa evolución que van viendo. Incluso también San Pablo, que es para mí el que mejor entiende a Cristo en su predicación, fue un gran acicate para los demás apóstoles para acabar de entender bien a Jesús. Curiosamente, uno que no conoció personalmente en vida mortal, después lo conoció, pero por revelación, a Jesús, tenga que ser el que les abra los ojos en muchas cosas a los apóstoles. Claro. Y se los abrió. También tenían la ventaja de que él no era ni de Galilea ni de Judea, tenía una visión mucho más amplia, conocía mucho mejor el Antiguo Testamento, conocía mucho mejor las profecías y conoció en el fondo a Cristo de una forma más profunda, que a veces sin haber estado con Jesús. Bueno, entonces, contradicciones. ¿Quién es Jesús? Resucitó, se presentó a los apóstoles. Sí, tú puedes decir, hombre, mira, Juan, por ejemplo, insiste en ese don del Espíritu Santo para el perdón de los pecados, que se da solo a los apóstoles. Mientras que Lucas insiste en el don del Espíritu Santo en Pentecostés, no el domingo, que bueno, no el domingo primero de la resurrección, porque se da a toda la Iglesia. Juan no lo ha de repetir. Ya saben que la gente conoce Pentecostés. Pero nos hace ver claro que hay una misión de la Iglesia y de los apóstoles que es para el perdón de los pecados. Y que Jesús da el Espíritu Santo a los apóstoles, no al pueblo, para el perdón de los pecados. Pero da el Espíritu Santo para la vida cristiana a todos los cristianos. 2 dones del Espíritu Santo. Decimos 2. Si uno empieza a coger la Escritura, encontraremos muchos más. Muchas más veces en que el Espíritu Santo actúa y entra en los apóstoles y entra en los que están presentes. Pero digamos que 2 fundantes. Domingo de Resurrección para los apóstoles, domingo de Pentecostés para todo el pueblo de Dios. Y también los apóstoles, pero de cara a la evangelización, al anuncio, a la vida cristiana. Son momentos diferentes con finalidades diferentes. Pues hasta aquí el Veamos del día de hoy, que esperamos que hoy os haya resultado interesante. Y como siempre, Padre, se nos quedan muchas cosas en el tintero y poquito a poquito a ver si vamos sacando del tintero pues otros Veamos para que nos sirvan sirviendo de ayuda en nuestra vida cristiana. Por eso podéis hacer vuestras propuestas, sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico que tenéis sobreimpreso, veamos.nazaretv@gmail.com, que os agradecemos de entrada, claro que sí. Y no os olvidéis de ver a menudo vuestra web, nazaret.tv, para estar bien formados y bien informados. Y queremos saludar en el día de hoy, de una manera breve, a Concepción de Cuba, que nos dice, muy convencida, ¡Viva Jesús! Sí, señor. Elisa de Argentina, que dice que Nazaret TV le ayuda a encontrar criterios para vivir en cristiano, tanto en las misas como en los Veamos, como en los otros contenidos que tienen en esta web tan interesante, incluso para familias, para niños, descúbranlo ustedes mismos y verá qué rico que es. También Pilar, que nos anima a seguir adelante. Rita, de Lima, en Perú, que dice que disfruta mucho de las celebraciones del Padre Enrique, que felicita al coro, muy bien, y que agradece haber aprendido esta devoción tan bonita de San José. Alejandro de Buenos Aires, en Argentina, que afirma que Cristo es verdaderamente el Señor de la historia. Ahí vamos. Y Carmen,
que agradece también todo lo que aprende con Nazaret TV. Rezamos también los unos por los otros, porque recibimos muchos correos que nos piden bendiciones y oraciones, y ahí estamos, en esta comunidad cristiana que nos apoyamos, nos queremos y aprendemos los unos de los otros. Por eso, para todos, que no se quede nadie sin esta bendición del Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José. Ruega por nosotros. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.